Bueno, te agradecemos, Lucas, por tu tiempo y por estar con nosotros acá. Y ya para ir terminando, quería preguntarte cuando vos tenés que pensar, preparar una clase, una charla sobre reformas orgánicas, ¿qué 4 o 5 textos se te vienen primero a la mente o recomendarías para alguien que quiere adentrarse un poco en qué fueron las reformas orgánicas, en cómo se han estudiado estas reformas, etcétera? Mm. Bueno, es difícil seleccionar. Toda selección es arbitraria y es subjetiva. Eh, Estaba por acá, creo que lo sacamos porque estaba muy roto el libro, ya tiene sus años. Pero dado el peso que tiene el contexto internacional o el clima de época cuando se desencadenan las reformas borbónicas, yo soy un poco chapado a la antigua y voy en contra de una tendencia, porque siempre se dice que uno tiene que estar lo más actualizado posible o que tiene que saber lo último que se escribió. Yo creo que eso está bien, pero que hay que empezar por los clásicos primero y después ir a lo más reciente. En ese sentido, el primer libro que voy a recomendar es un clásico, que es La Era de la Revolución de Eric Hobsbawm. Yo creo que me parece que da un panorama de época muy importante, donde él relata, o trata de ver la influencia de lo que él llama la doble revolución y cómo se va expandiendo por el mundo. Y con esto se refiere a la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Está muy centrado en Europa, es cierto, pero aún así yo creo que tiene cosas muy destacadas y yo empezaría por ahí para ver eso. Bien, segundo libro, es este que está acá, Imperios del Mundo Atlántico, de John Eliot. Ya es un libro mucho más reciente y que lo que trata de hacer es un análisis comparativo del Imperio Español y del Imperio Inglés en América durante los 300 años de su existencia. Y creo que es un libro brillante. La síntesis que logra es muy buena. Es un libro muy largo, pero creo que es la verdad muy bueno. Volviendo a otro de los clásicos, para mí un libro muy interesante, que también es un análisis comparativo de dos imperios, pero esta vez la comparación que se hace del imperio español es con el imperio portugués en América. Es Reforma y disolución de los imperios ibéricos de Tulio Alperi, donde acá también el marco cronológico es distinto, porque él, bueno, ahí como el título lo dice, él trata de ver cómo, trata de relatar y analizar todo el proceso histórico que lleva a la desintegración de estos dos imperios y cómo el intento de reformarlos en realidad va a derivar en su desintegración en la centuria siguiente. Voy tres. El cuarto ya es un texto más particular y más centrado en el impacto de las reformas en el Río de la Plata y en concreto en el futuro territorio argentino y sobre todo en el Virreinato del Río de la Plata. Me parece que el texto de Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia, La Argentina colonial, logra dar cuenta muy bien de estas transformaciones, es decir, de cómo las transformaciones que impulsan los Borbones a nivel global y a nivel continental se expresan particularmente en el Río de la Plata. Y también se trata de un libro relativamente reciente como el de Eliot. Último libro. Antes último, está el tuyo. No te- No, pero yo no puedo recomendar. Ese lo pusiste vos, yo no lo quería poner. Pero bueno, yo tampoco entro yo después, entonces. Tampoco me. Y el último libro que yo voy a recomendar es el libro de Sergio Zelunikov, Revolución en los Andes, que me parece un libro fascinante porque es una colección que tenía como objetivo acercar la historia a un público más amplio. Entonces no son libros muy largos, no tienen largas notas al pie, no están escritas en un lenguaje muy académico, y ahí lo que hace el autor es mostrar muy bien cómo toda la zona andina se ve afectada por las reformas borbónicas y cómo se desencadena la gran rebelión andina, ¿no? Todo este inmenso levantamiento indígena que tiene 4 epicentros: está en Cusco, en La Paz, Chayanta, y también en Oruro hay un cuarto foco que
capaz ahí el protagonismo criollo es un poco más acentuado que en los otros, pero se trata de un autor que es especialista sobre estos temas. Precisamente él en su tesis doctoral investiga a fondo una de estas 4 rebeliones del ciclo de lo que él llama la era de Túpac Amaru. Y vamos a hacer una excepción, vamos a hacer 6 libros esta vez, de este libro que nos puede decir de 1776, guerras, reformas y revoluciones. Bueno, ¿qué les puedo decir? El libro también es parte de una colección que se llama Años Cruciales, donde la idea era que cada tomo se pueda argumentar por qué ese año fue crucial en la historia de Argentina. Así que nada, lo que yo intenté hacer en ese libro fue un poco resumir las transformaciones que acarrea en el Río de la Plata la creación del Virreinato del Río de la Plata y mostrar cómo distintas escalas de análisis o sucesos que están pasando en otros lugares van a incidir y se van a retroalimentar en las disputas políticas y sociales que hay ese año en el futuro territorio argentino y que también van a venir más adelante. Así que ese intentó ser mi aporte.